Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión de nuestro club de resolución de problemas de los días viernes, ¿no? Vamos a resolver tres problemas el día de hoy que aparecen en el problemario que toca esta semana, y les encargaré, bueno, que ustedes resuelvan los problemas faltantes. Vamos a comenzar con el problema 11, que si ustedes ya leyeron su guía, bueno, trata de un juego donde nosotros tenemos sobre la mesa 12 fichas, ¿no? Y para este juego, bueno, tenemos dos participantes, el que tira primero y el que tira segunda. Y bueno, cada una de las jugadas o de los movimientos que puede hacer cada uno de estos jugadores es recoger una, dos o tres fichas, según le convenga a él, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El siguiente jugador tiene las mismas opciones de retirar fichas. ¿Quién es el jugador que gana? Bueno, el que hace o obliga a que el otro recoja las últimas fichas que le quedan, ¿no? Entonces pierde el que recoge las últimas fichas que quedan sobre la mesa. ¿Cuál sería la estrategia ganadora? O podríamos preguntarnos si hay alguna predilección para que el jugador uno gane siempre o el jugador 2 lo haga. Obviamente esto quizá dependa, o muy probablemente dependa, del número de fichas con el que se está trabajando. Por eso vamos a analizar casos más sencillos, donde tenemos un menor número de fichas, y vamos a ver si podemos deducir el comportamiento ganador que puede tener cualquiera de estos jugadores, ¿no? Vamos a comenzar con el juego más simple, es decir, que consideráramos que solo hay una ficha o una pieza sobre la mesa, en cuyo caso, por obvias razones, bueno, el primer jugador pues va a perder porque se va a comer la única ficha que hay, y el jugador 2, bueno, pues ganará porque no le tocó llevarse la última, ¿no? De hecho no le tocó ni siquiera jugar. Luego, cuando son dos fichas, el jugador 1 las tiene de ganar porque pues, su estrategia sería comerse una ficha nada más, y con ello obligaría al segundo jugador a recoger la ficha restante. Ya se imaginaron que en el caso de tres fichas, el primer jugador, si sigue comportándose racionalmente, le convendría tomar dos fichas y dejarle la última al segundo jugador, y ya lleva dos partidos ganados. En el caso 4, fíjense que todavía puede garantizar el triunfo si se come tres fichas, que es lo máximo que puede recoger, en cuyo caso, bueno, el segundo jugador sigue perdiendo. Pero en el caso número 5 él ya no puede comerse 4 para hacer perder, perdón, al segundo jugador. Entonces uno va a analizar qué posibles respuestas podría tener el segundo jugador. Vamos a considerar que el primer jugador se roba una. Para que el segundo jugador gane, obviamente él se tendría que comer 3, ¿sí o no? Para dejarle una al primer jugador. Entonces el primer jugador diría, si tiro una, me va a ganar el segundo, voy a tirar dos. Pero si tira dos, el jugador 2 se va a comer 2 y le dejará la última. Entonces dice, tal vez si agarro 3 todavía tenga posibilidades de ganar. Y no es el caso, ya se dieron cuenta, porque si el primer jugador se come 3, el segundo jugador se come uno y de todos modos lo obliga a comerse la última. En todos los casos, en todas las posibles situaciones en las que actúa el jugador 1, resulta que el jugador 2 tiene la ventaja. Vean que ganó 3 seguidos, luego parece que hay una pérdida. Más o menos está mostrando aquí un patrón. Probablemente en el caso que sigue le toque ganar también al primer jugador. Y bueno, ¿cuál sería la estrategia? Esta estrategia es, digamos, una estrategia espejo. ¿Cómo le tendría que hacer el jugador 1 para ganar? Bueno, fíjense que si el jugador 1 se come una ficha, quedarían 5. Y en el juego de 5 fichas, el que gana es el segundo jugador. Entonces vean que cuando el jugador 1 tira una ficha y le deja 5, parece que el juego recomienza y ahora el jugador 1 se va a convertir en el segundo jugador. Entonces va a ganar. Si se dan cuenta cómo copiaría la estrategia. Y lo mismo pasará en los que siguen, ¿no? Si tenemos 7 fichas, otra vez puede hacer lo mismo, hacer que el juego se parezca a donde gana el segundo. Si él se come 2, nuevamente deja 5 y ya sabemos que en el caso 5 el que gana es el segundo jugador, que se convertiría él mismo en el segundo porque ya tiró. Sí, espero que sí comprendan esa idea, y si ya se dieron cuenta, bueno, eso lo puede hacer hasta 8, es decir, la estrategia de él consistiría
bueno, aquí las voy a ir tachando que se me pasó, en comerse 3 fichas y nuevamente poder llegar al caso 5, que es el caso donde el segundo jugador gana. Como ya se habrán dado cuenta, esta estrategia ya le dejó de funcionar, porque cuando tenemos nosotros en 9 fichas, él ya no puede recrear esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Bueno, pues por obvias razones, si ya le entendimos, bueno, voy a poner ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9 fichas. Como ya se habrán dado cuenta, de acuerdo al patrón que nosotros observamos, le tocará perder en este juego al primer jugador y ganará el segundo jugador, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, dense cuenta que lo explico en última ocasión. Si el primer jugador toma una, entonces el segundo jugador siempre tendrá una estrategia para volverse el jugador número uno, ¿no? Es decir, regresar nuevamente a su estrategia original. Entonces vamos a observar ahí el patrón que siguen las victorias, y si se dan cuenta, el segundo jugador gana cuando hay una, cuando hay 5 o cuando hay 9 fichas. Vean que el patrón de cambio es de 4 en 4, ¿no? Cada 4 juegos al segundo jugador le toca. Cuando yo regreso al problema de las 12 fichas, me pregunto si será el segundo jugador el que gana. Bueno, pues si 12 está dentro de esta serie de victorias, la respuesta sería que sí. Pero fíjense que no, el segundo jugador, si le sumamos 4, ganaría hasta el juego número 13 o de 13 fichas. Y como en todos los juegos donde no gana el segundo jugador, gana el primero, bueno, pues si se dan cuenta, aquí estaría el número 12, ¿no? Junto con el 11 y el 10, que le pertenecen a las victorias del primer jugador. Entonces nosotros diríamos que en el caso de 12 fichas, el jugador que tiene la estrategia ganadora es el primero, tal como ya lo habíamos detallado, ¿no? Y no solo hemos resuelto el caso 12, sino que ya resolvimos todos los casos posibles, porque ya descubrimos la sucesión de victorias. Entonces así quedaría garantizado la solución, o la victoria, perdón, en este juego del problema número 11, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro problema, que también aparece en su guía, el problema número 15, ¿no? Y el problema número 15 nos pregunta que cuántos números podemos encontrar, cuántos números de 5 cifras que obedecen a este formato, es decir, que empiezan en 2 y tiene en las decenas y en las centenas al 3 y al 4, cuántos números de esos podemos construir de manera que n sea un múltiplo de 6, ¿no? Estamos buscando múltiplos de 6 que obedezcan a ese formato. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, ya se imaginarán que vamos a tener que partir este criterio de divisibilidad en sus dos componentes, ¿no? Si un número es divisible entre 6, pues tiene mitad y además se puede dividir entre 3, ¿no? Porque esos son los dos factores que forman a 6. ¿Cómo puedo hacer para garantizar que un número sea divisible por 2, o lo que comúnmente nosotros llamamos como que sea un número par? Decimos, bueno, eso es fácil, maestro, porque los números pares son aquellos que terminan, perdón, los números que son divisibles entre 2 terminan en una cifra par, es decir, en 0, en 2, en 4 y así hasta el número 8, ¿no? Entonces fíjense que la letra B tiene bastantes posibilidades. Vamos a considerar cada una de ellas. Vamos a suponer que el número que nosotros estamos proponiendo termina en 0. ¿Qué oportunidades tendríamos para escoger en el valor de la letra A para que este número fuera múltiplo de 6? Con poner 0 ya hemos garantizado la condición de que sea múltiplo de 2. Necesitamos cumplir la propiedad de ser múltiplo de 3. Y recuerden que eso, para poderlo lograr, la suma de los dígitos de esa cantidad debe ser un múltiplo de 3. Debe ser un múltiplo de 3. Entonces, que con los números que ya existen, el 2, el 4 y el 3, ya tenemos una suma de dígitos que siempre es 9. Entonces, si le agregamos a ese 9 la cifra 0, fíjense que no le aporta nada. Entonces, nosotros podríamos elegir diferentes valores para la letra A. En primer lugar,
si nosotros usamos b en 0, fíjense que 9 ya es un múltiplo de 3. Entonces podríamos escoger a la cifra a como alguien que ya no aporte nada, es decir, como un valor 0. ¿Qué otro múltiplo de 3 hay después del 9? Sería el número 12, que la suma de dígitos de todas estas cantidades fuera 12. Como ya llevamos 9, eso se garantizaría si la letra A valiera 3. Recuerden, 0 y 3 sumado a 9 me da 12. Entonces ya llevamos dos posibilidades. Y ya le entendieron, ¿no? El siguiente múltiplo sería 15. Tendríamos que sumarle otros 6. Tendríamos que usar, otros 3. Tendríamos que usar al número 6. Y por último, tendríamos que usar al número 9 para que con las 9 que ya existían tuviéramos 18. De modo que hay 4 números, 4 posibilidades si terminamos en 0, ¿no? Entonces aquí ya llevamos 4 números de esos que estamos buscando. Ahora vamos a suponer que el número termina en 2, que es nuestra segunda opción. Dense cuenta que en ese caso la suma que tendríamos ya no sería 9, sino sería 11. Los 9 que yo ya tengo del 4, 3, el 2 y los 2 que acabo de aportar de la última cifra. Me voy a preguntar quién es el múltiplo más cercano de 3 que está después de 11, y es el 12. Entonces la A tendría que valer 1. Luego seguiría el 15. La A tendría que valer 4, ¿no? Para que 11 y 4 me completaran 15. Y ya se dieron cuenta, ¿no? Que esto va de 3 en 3. Entonces podríamos llegar a 7, ¿no? Porque el que sigue sería 10 y ya no existe. ¿Cuántos números hay ahí en total? Pues 3, ¿no? Que termine en 2 y la A valga 1, 4 o 7. Y así nos vamos, ¿no? Si termina en 4, la suma ahora sería 13, ¿no? Porque recuerden que tenemos 9 fijos y entonces los valores para la A, el múltiplo de 13 más cercano es 15, lo cual me dice que la A tendría que ser 2 y luego de ahí me voy de 3 en 3, ¿no? Tendría que sumar 5 para 18 y luego tendría que sumar 8 para 21 y nuevamente tenemos 3 y parece que ya en todos los casos van a ser 3, ¿no? De todos modos lo detallamos. En el caso de 6, con los 9 que llevamos, debería de ser 15 como factor. Ah, pues 15 es un múltiplo de 3, entonces si la A vale 0, tendríamos garantizado un múltiplo de 6. Y luego 3, y luego 6, y luego 9. Se dan cuenta que siempre va de 3 en 3, ¿no? Aquí tenemos nuevamente 4 opciones. Y por último, cuando la B vale 8, junto con los 9 que llevaríamos, tendríamos un total de 17. Los valores posibles para la A, dices de 17 para 18, que es el siguiente múltiplo de 3, es 1. Y luego 4, ¿no? Para 21, y ya entendieron que es de 3 en 3. Entonces todos los números que podemos formar, que tengan este formato, es decir, el 2, el 4 y el 3 en esa posición, y que además sean múltiplos de 6, es decir, pares, y cuya suma de dígitos sea múltiplo de 3, son un total de 4, 7, 10, 14, 15, 6, 17, ¿verdad? Entonces ese es el total de números. Fíjense que no hubo necesidad de escribirlos. Podríamos hacer la lista grande, pero pues no tendría mucho sentido, ¿no? Voy a escribir nada más los primeros 4 para que vean el detalle de los números. Fíjense que aquí estos 4 todos terminan en 0. 2, 3, 4. Todos tienen al 43, obviamente, que eran dos cifras que ya estaban determinadas. Y aquí es donde hacemos la diferencia, ¿no? Los valores de A. En el primer caso valdría 0, luego 3, 6 y 9, y por supuesto que todos empiezan en 2, ¿no? Fíjense que todos esos números son pares porque terminan en 0 y son divisibles entre 3 porque la suma de sus cifras lo es, ¿no? Aquí es 9, acá es 12, acá es 15 y de acá es 18. Entonces así podríamos escribirlos todos, ¿no? Pero el problema nos preguntaba contar cuántos eran y no necesariamente enlistarlos todos. Entonces esto lo podemos omitir, aunque hemos visto, bueno, que nuestro método de contar sí funciona y sí construye los números como habíamos dicho, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último para que no quede muy largo nuestro video. Y este es un poco más sencillo. También vamos a proceder por inducción, o es decir, una exploración exhaustiva de casos, ¿no?
El problema 14 dicen que hay tres personas, ya no me acuerdo, creo que Carlos, Pepe y Susana, o ya no me acuerdo, pues tres personas, ¿no? CP y S. Y que bueno, hay que repartir entre ellas 12 manzanas, ¿no? Y nos preguntan de cuántas maneras diferentes podemos hacer eso. Y entonces uno dice, ah, no, pues es un montón, pues de a 4 cada una funcionaría, de a 2 2 y 8 y uno podría empezar a enlistar un montón de ellas, ¿no? La idea es hacerlo de una forma ordenada para que yo esté seguro que no estoy contando de más y que no me están faltando o estoy olvidando algunos casos por ahí. Entonces vean que uno podría empezar de la siguiente manera, pensar cuánto es lo máximo que le podría tocar a uno de los jugadores, ¿no? O de los participantes. Y uno diría, pues evidentemente, bueno, y el problema nos dice que a todos les debe tocar aunque sea una manzana, ¿no? Que no se vale el caso de que todas le toquen a Carlos y ninguna a los demás. Si esas son las condiciones, bueno, lo máximo que le podría tocar a Carlos es 10 manzanas y de modo que sobrarían 2, ¿no? Por repartir. Fíjense que el 2 solo se puede escribir como una suma de una única forma, es decir, 1 más 1. Entonces sería el único reparto que existiría. Entonces le voy a poner que solo hay un caso, ¿no? Vamos a poner aquí el número de posibilidades. Dices, ah, pues esa estuvo muy fácil, maestro. Pero si le tocaran 9 manzanas, entonces quedaría por repartir 3 entre Pablo y Susi, ¿no? ¿De cuántas maneras podemos hacer eso? Dicen, pues podríamos poner 2 y una, maestro. Que le tocaran 2 a Pablo y una a Susi. Ah, pero también sería diferente lo contrario. Una a Pablo y 2 a Susi. Hay dos maneras en que se puede hacer ese reparto. Las voy a escribir, ¿no? Unas cuantas nada más hasta que nos demos cuenta de qué está pasando. Ahí está, ¿no? Esas son las posibilidades. Las voy a ir ahí separando. Entonces, en el caso de 9, acá que estamos contabilizando, solo hay dos maneras de hacerlo. Y ya se dieron cuenta que hay una especie de regularidad, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a 8 manzanas para Carlos, tendríamos por repartir 4 manzanas. Y eso se puede hacer de las siguientes formas: 3 y 1, que les tocara de 2 y 2, o que le tocara de 1 y 3. Fíjense que hay tres posibilidades de hacerlo. Ya solo las voy a poner. Bueno, voy a poner otra más, ¿no? No sé, 3 y 1, 2 y 2 y 1 y 3. Y uno podría seguir con esa tabla, pero no sé si ya se dieron cuenta de cuál es el patrón, ¿no? Es decir, cuando nos toca 7, tendríamos que repartir 5 manzanas, pero eso es 4 1, 3 2, fíjense que una disminuye y la otra aumenta, ¿no? Luego 2 3 y por último 1 4. Hay 4 veces, ya no las escribo. Y entonces uno dice, ah, pues así le puedo seguir. Mira, de 10 1, de 9 2, de 8 3, de 7 4 y así me voy, ¿no? En el caso 6 me tocaría 5, en el caso 5 me tocaría 6 y evidentemente el último caso sería, bueno, cuando a Carlos le toca una, tendríamos 10 formas de repartir las otras manzanas, ¿no? Sí quedaría así, ¿verdad? 5 6, 6 7, 7 8, 8 9. Ah, no, voy para atrás, perdón. 5 6, 4 7, 3 8, 2 9, 1 10, ¿no? Si están convencidos de que llegaríamos hasta el número 10. Otra forma de convencernos es que la suma de y siempre es 11, ¿no? 1 y 10 11, 9 y 2 11, 8 y 3 11, 7 y 4 y 11, ¿no? Por eso puse 1 y 10. Entonces, aunque no las hayamos escrito porque pues, nos da mucha flojera, sí podemos saber cuál es la contabilización de todo ello. Y tendríamos que sumar, este es el símbolo de la suma, pues el primer caso, los 2 del segundo caso, los 3 del tercer caso, y ya se imaginaron que esa suma debe continuar hasta el número 10, ¿no? La suma de los primeros enteros hasta 10. Y eso, si quieren, la siguiente clase platicamos, es una fórmula muy famosa que me dice que la suma de todos los números consecutivos es el último por el que sigue entre 2. Y si hacemos esa cuenta, fíjense que aquí se cancela esta mitad, le podemos sacar la mitad a 10, es 5 por 5, 55.
y si ustedes hacen la suma a la antigüita, es decir, 1 por 1, les garantizo que les va a dar 55, ¿no? Se conoce como la fórmula de Gauss, la vamos a usar muchas veces en problemas sucesivos. De modo que hay 55 maneras de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues con esto, repito, vamos a cerrar la solución de los problemas 15, 14 y número 11 de nuestra colección de problemas. Y bueno, les dejaré los problemas que aún no han sido resueltos a ustedes para que intenten proponernos una solución. Bueno, nos vemos el siguiente viernes.